En primer lugar, hablamos de mujeres de bronce y hierro y las vamos a situar un poco cronológicamente. Edad del bronce, edad del hierro. Son los últimos milenios de la prehistoria y justo el momento anterior a la llegada de los pueblos del Mediterráneo a la península ibérica, la conquista romana y la entrada plena en la historia. Es decir, que estamos básicamente hablando de lo que es la cultura indoeuropea en el occidente de Europa o cultura precéltica, como ustedes quieran denominarlas. A mí la denominación me es lo mismo. Los elementos culturales que hay de fondo son muy similares y cambian muy poco a lo largo de los últimos milenios de la prehistoria. Tal vez el salto más importante lo podamos identificar en el momento que trabajan los colegas dirigidos por Moreno Gallo, que están estudiando este tipo de fenómenos tumulares dolménicos y megalíticos, que dan paso a otro tipo de túmulos y a otro tipo de sociedad que nosotros identificamos o que podemos empezar a identificar con muchas dificultades, tal vez con esos indoeuropeos que llegan desde la zona del Mar Negro y van a ocupar toda Europa occidental y a imponer otro tipo de ideología, otro tipo de sociedad. Bien. A ver, yo voy a hacer una conferencia sobre la mujer en la edad del bronce y en la edad del hierro absolutamente arqueológica, y cuando digo absolutamente arqueológica quiere decir que no voy a hacer ninguna concesión ni a los enfoques políticos ni a los enfoques periodísticos. Yo creo que la mujer en la ciencia el estudio de la mujer en la ciencia está sufriendo muchísimo por la intromisión continua de las necesidades de las ideologías políticas en manejar esa información y ese conocimiento para llevarse el gato al agua, cada sector al suyo, y me parece que eso no nos hace ningún favor a los científicos. Yo entiendo que para muchos colegas es una manera muy rápida de conseguir dinero y una posición en la universidad, pero aquí, si estamos investigando a las mujeres, lo que nos interesa es las mujeres y no las de hoy, las de hace 2000 o 3000 años, que necesitan que nosotros las descubramos y las coloquemos en su sitio. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo que hacer un alegato a varias cosas. En primer lugar, el que estemos sustituyendo las argumentaciones que hemos construido sobre estudios empíricos por opiniones y la imposición de la posverdad. Las opiniones, señores, todos tenemos una. No hace falta estudiar una carrera científica para tener una opinión. Un tertuliano de televisión no es un científico. Un miembro de un partido político no es un científico, tiene opiniones que pueden estar más documentadas o menos documentadas. Puede tener un programa político estupendo, pero de las mujeres en la prehistoria o en otras épocas, si no demuestra con una titulación que es un científico que investiga, esa información no es más que información, que puede ser veraz o absoluta desinformación, y lo único que genera es confusión y problemas. Bien, luego otra de las cuestiones que viene, y aquí de la mano en gran medida de nuestros queridos amigos ¿cómo llamarlo?, del poshumanismo, ¿no?, es la imposición de la posverdad, ¿no?, que básicamente es eso, cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera. No, en ciencia hay que demostrar. No tenemos opiniones, tenemos evidencias y demostramos cosas. Y si no, no hacemos ciencia. Si vamos a acabar con la ciencia, bueno, nos ponemos todos de acuerdo y volvemos a una universidad a base de ideologías, como la universidad cristiana anterior, la de la Edad Media, pero que con todo y con eso tenía un nivel de rigor que esta gente no tiene, porque había que demostrar las cosas. Y otra de los elementos importantes, y que sobre todo se ve en el estudio de la mujer, es la utilización de ideas filosóficas como si fueran argumentos científicos fruto de una investigación empírica. A ver, la filosofía puede tener lógica, pero las cosas lógicas no tienen por qué ser verdad. Nosotros lo que necesitamos es un trabajo de campo que demuestre lo que estamos diciendo. El tener una idea y desarrollarla brillantemente no es más que filosofía. La filosofía no es ciencia, es filosofía. Esto no denigra a la filosofía. La filosofía ha hecho algunas de las aportaciones más importantes a la historia de la ciencia en Occidente y tenemos que tenerle muchísimo respeto, pero no es ciencia, es filosofía, cada uno en su sitio. Bien. Y luego, la sustitución del conocimiento por desinformación, que viene acompañada de una terminología y unos argots incomprensibles, que no tienen contenido, que tienen un contenido falaz, pero que uno lo suelta en televisión o lo suelta en una tertulia y todo el mundo se calla por miedo. Es que no sé lo que ha dicho, y como no sé lo que ha dicho, no sé lo que quiere decir, igual si le digo algo meto la pata. Pues no, normalmente cuando uno hace un análisis de ese término y de la definición que tiene, se da cuenta que suele ser un término circular vacío, que no significa casi nunca nada. Bien, la arqueología es una ciencia de seres vivos y se dedica al estudio de las sociedades humanas a través del tiempo, de las sociedades, no de los individuos. Los individuos no existen. Nosotros no sabemos quién es, quién aparece en un túmulo o este o el otro. La mayoría de las veces
estamos manejando gente anónima. Y no gente anónima 1 o 2, estamos manejando grandes colectivos humanos y los restos, las evidencias de su vida. Entonces, nosotros somos investigadores sociales. Nos dedicamos a eso, esto no es un sálvame. Luego que nosotros estudiamos a través de la cultura material, es decir, yo puedo decir cosas a través de lo que los humanos me han dejado en el pasado, que casi siempre es basura. Pero la basura dice mucha información. Antes decía Moreno Gallo que tenemos muy poca basura, es verdad, la sociedad del pasado genera muy poca basura. Tú excavas en el Bernorio, que tienes 1000 años de registro, y la verdad es que si te pones a pensarlo, comparado con lo que nosotros producimos de basura a la semana, tenemos muy poquito. Bien, nosotros estudiamos esas sociedades y también estudiamos a través de la cultura material la tecnoeconomía, es decir, los objetos los manejan humanos y los manejan. Eso es un fruto de una determinada tecnología y lo manejan de una determinada manera. Eso da también información, porque detrás de esa tecnología está la ideología. Están los elementos ideológicos que nos están describiendo por qué los humanos hacen esto de esta manera y no de otra diferente. Y llegar ahí cuesta mucho trabajo. Entonces estamos manejando arqueología, etnohistoria y etnoarqueología. Etnohistoria porque tenemos, al final de la prehistoria, a los griegos y a los romanos contándonos cosas de esos pueblos que para ellos son bárbaros, atrasados, sucios, tal y cual, y primitivos y todas estas cosas. Bien, entonces con la combinación de todo esto, nosotros lo que podemos hacer es estudiar esas sociedades del pasado y nos damos cuenta que las sociedades del pasado, a base de procesos de larga duración histórica, tienen unos elementos comunes que sirven para que mucha gente se acerque después de las conferencias y me diga: jolín, los de antiguamente, ¿cómo se parecían a nosotros? Ya hacían las cosas como nosotros. No. ¿Cómo nos parecemos nosotros a los del pasado? ¿Y cómo hacemos nosotros las cosas parecidas a ellos? Porque somos nosotros los herederos culturales de esa gente. Y nosotros somos los que tenemos que estar agradecidos a nuestro pasado. Y uno de los elementos más envilecedores del estudio del pasado y que hace que la historia se esté arrinconando en los estudios en general, que a los chavales no se les enseñe historia, es intentar meterles en la cabeza que no le debemos nada a nadie, que la sociedad presente es la más maravillosa del mundo y que se inicia y termina en sí misma. Nosotros somos el final de una cadena enorme en la que hay muchísimo más talento hacia atrás que el que hay en tiempo presente. Y si no, encienden ustedes la televisión. Bien, es muy importante cuando uno hace un estudio de este tipo, como han visto desde el principio, que nosotros sepamos geográficamente. También lo hemos visto con el tema de los túmulos y los megalitos, y Moreno Gallo ha trabajado muchísimo en ese aspecto, la geografía de los fenómenos arqueológicos, es que nosotros trabajamos en un espacio y trabajamos en el tiempo. Y la unión de espacio y tiempo establece lo que nosotros llamamos filogénesis cultural. Es decir, si nosotros podemos establecer una línea de continuidad entre las sociedades actuales hasta las sociedades del pasado en el mismo ámbito geográfico, es muy posible que muchos de los elementos culturales que nosotros manejamos en la actualidad sean herencia de las sociedades del pasado. Si nosotros cogemos y hacemos una etnoarqueología, por ejemplo, de tiros a la luna, es decir, coger tratados antropológicos de gente del Lastobrián, de Sudáfrica, de Melanesia, de Sudamérica y tal, y los utilizamos para reinterpretar a las sociedades de Europa cuando tenemos disponibles informaciones europeas, lo que estamos haciendo es una cagada tremenda. Pero eso sí, estamos seleccionando los argumentos para tener razón, no para encontrar la verdad. Y otra cosa que les tengo que decir ahora que está tan denostada la verdad: en ciencia, si no encuentras la verdad, estás mintiendo. O sea, cuando a alguien le juzgan por un delito, él lo que quiere es que se averigüe la verdad, y el método científico de la investigación judicial es lo que permite encontrar la verdad, porque si estuviera la pena de muerte funcionando todavía, a que ninguno de ustedes quisiera ser juzgado por opiniones, como en la Edad Media. No, ustedes quieren pruebas. Pues a esto me refiero también. Vale, bueno, ya ven que esto es denso. Otra cosa de la filogénesis. Si nosotros vamos a ver la herencia que tienen las mujeres actuales de las mujeres del pasado, lo que tenemos que manejar es cómo funciona el tiempo, cómo funcionan los fenómenos culturales a través del tiempo. Y aquí está la larga duración. La larga duración es un descubrimiento o un desarrollo de la escuela de Anales, a la que actualmente muchos alumnos de carrera y también muchos profesores denigran porque dicen: bueno, esto es que ya es antiguo. No, en ciencia no hay cosas antiguas. Cuando tú empiezas una carrera científica, lo que debes de leerte es un poco a Descartes, ¿no? Si vas a hacer ciencias sociales, léete un poco a Durkheim, léete a Marcel Mauss, léete a Anales.
porque no son cosas que se hacían antes, son los fundamentos de nuestro trabajo actual. Entonces tenemos la la duración histórica, en la que tenemos fenómenos de corta duración que son muy efímeros, ¿no? Ha habido un accidente en esa carretera. ¿Cuánto dura el accidente? 1 hora y media, el atestado. En una semana nadie se acuerda de él. La media duración. ¿Os acordáis cuando descubrieron el petróleo aquí en el campo de petróleo? ¡Anda, que esto fue no sé qué! Bueno, estamos en un fenómeno... Puede hacer 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos. Pero luego estamos en la larga duración cuando un fenómeno aparece a lo largo de milenios. Y esto es una herramienta impagable, porque si encontramos los mismos elementos esenciales a lo largo del tiempo, estamos hablando de una larga duración. Y es una larga duración de un fenómeno social que nos habla de otro fenómeno muy importante, que en el INVEAC le estamos dando cada vez más importancia. Cambio y permanencia. La historia detecta los cambios como elementos muy importantes para poder explicar el devenir histórico. Pero las sociedades en realidad se componen sobre todo de permanencia. Y ahora vivimos en una época en la que los medios de comunicación social nos están continuamente vendiendo el cambio, porque el cambio siempre es a mejor, de un modo crítico, hagamos lo que hagamos, esto va mejor, ¿no? Cuando las sociedades históricas han sido tremendamente conservadoras porque se jugaban la supervivencia, el comer todos los días. Y creo que en este sentido, y ya que me he puesto un poco acalorado y estoy haciendo una crítica general en cómo podemos convertir un asunto de primordial importancia en una discusión de verduleras en televisión, es que es muy importante entender que en todos los momentos de la historia todos nos jugamos la supervivencia de la especie. Y eso hace que la vida sea un fenómeno muy importante, no solo para mí o para nosotros como científicos, sino para todos y cada uno de ustedes. Y ahora, pues con todos estos elementos, yo voy a meter algunas cosas de vez en cuando para demostrarles que soy un buen científico, hago mis deberes, pues yo tengo un método de retroalimentación que me permite el ir a los datos arqueológicos introduciéndoles cada vez más variables, utilizando antropología, utilizando etnografía, utilizando fuentes de griegos y romanos, y eso es lo que me permita proyectarme cada vez más en profundidad. Fíjense ustedes, si en 1954 teníamos una pirámide en la que teníamos sobre todo economía y medio ambiente en los yacimientos, y cuanto más queríamos profundizar, la pirámide, digamos, era más oscura, más profunda, más estrecha y más llena de incongruencias. Pero metiéndole nuevas herramientas, porque afortunadamente la ciencia avanza y cada vez tenemos más herramientas, pues podemos llegar cada vez más lejos y todos estos apartados tienen cada vez más subapartados. Es decir, el sistema de conocimiento tiene cada vez más nubes, más circulitos, más conjuntos y todos funcionan cada vez mejor, holísticamente dentro y cada vez unos están dando más información a otros y eso es un avance gigantesco. Pero esto no son opiniones, insisto, esto es trabajo duro, científico, que muchas veces son leyendo y experimentando, eso que no se ve, ¿no? Los científicos, ¿qué hacen los científicos cuando no están en el campo excavando? Pues trabajando más todavía. Pero bueno, eso hay que saberlo. Bien, entonces, vamos a hacer un marco general y rápido de cómo eran las sociedades indoeuropeas y las sociedades célticas. Pues estaban ordenadas, que no divididas ni separadas, ordenadas a través del sexo y los grupos de edad. Porque evidentemente los hombres y las mujeres podían cumplir funciones diferentes y luego, según la edad en la que estaban, podían hacer unas cosas y otras no, porque no estamos en una sociedad como la actual, ¿no? Que somos todos jóvenes hasta muy tarde o cada vez hasta más tarde, sino que teníamos limitaciones. Esto lo explica Estrabón cuando dice, se sientan según la edad y el rango, o el prestigio, que luego lo vamos a ver. Bien, las sociedades humanas se mantienen a través de la procreación y la descendencia. Cuando hay que explicarle a la gente que uno de los elementos fundamentales de las sociedades es la descendencia, vamos mal ya. O sea, yo creo que ya hemos pasado una raya en la que hay que sentarse y pensar un poco. ¿Y esa descendencia cómo es? Se reproduce y tenemos parentesco de sangre. Porque ahora parece que ya tampoco existe el parentesco de sangre y que eso no, lo de la sangre llama, la sangre obliga. Vale, a lo mejor hoy no, pero anteriormente sí, y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos sociedades complejas de economía planificada y es una economía familiar y suprafamiliar porque la familia es una empresa económica, o sea, la familia funciona como una empresa que obtiene recursos. Cuando la familia no es suficiente, tira de la parentela, y cuando la parentela no es suficiente, se tira de la amistad, de la vecindad, de toda la gente que se tiene alrededor. Y eso es lo que construye las sociedades, la interdependencia y la necesidad de unos de otros. Bien,
Son sociedades de familias más que de individuos. En el pasado, sobre todo en el final de la prehistoria, los individuos no cuentan. Solo determinadas personas sufren un proceso de individualización. Esto Campbell lo explica muy bien cuando describe al héroe. El héroe hace un camino en el que se separa de la sociedad, se convierte en una figura individualizada para luego volver y cumplir un rol o una función. Y hoy en día tenemos una sociedad que crea un montón de individuos individualizados que luego se ven incapaces de volverse a integrar. Y si ustedes lo estudian, y no me voy a poner moralista, pero el índice de suicidios que tenemos, de depresiones, de ansiedades, de fracasos matrimoniales y de mil cosas porque la gente se individualiza y luego no puede volver. Y antiguamente este camino estaba contemplado y lo tenemos en los ciclos míticos. Bien, las mujeres también. Vale. Sociedades agroganaderas de prestigio guerrero, todas las sociedades en la prehistoria final son guerreras, a lo mejor a alguno le parece mal, pero es lo que había. Quiero decir, todo el mundo se hacía la guerra de baja intensidad a todo el mundo. Y el que no sabía defenderse se moría. ¿Que es injusto? Sí. ¿Que es cruel? Sí. ¿Que qué pena? Sí. Es lo que hay. Vale, pues ya está. Vale, y dentro de estas sociedades, todos sus integrantes, y esto se ve muy bien en las fuentes grecorromanas, y lo vamos a ver, me estoy extendiendo mucho, pero bueno, comparten los ideales y los valores fundamentales y los asumen como propios. Ojo que vivimos en una época muy hipócrita y muy canalla, en la que nadie se cree los ideales de la sociedad en la que vive. Pero esto no ocurría así en el pasado, y lo vamos a ver. O sea, en el pasado tenemos muestras recogidas, por ejemplo, por los romanos, de cómo la gente prefiere la muerte a renunciar a principios. Y las madres matan a sus hijos o piden a sus hijos, los padres que los maten porque están atados y no pueden defenderse antes de renunciar a sus principios o de ser esclavizados, exactamente igual que ahora, ¿verdad? Que impera el marxismo de Groucho Marx, de estos son mis ideales, pero si no le gustan tengo otros, ¿eh? Bien, vale, bueno, pues ahora que más o menos nos hemos colocado, pues podemos extendernos un poco más, pero que las sociedades de prestigio son sociedades en las que el prestigio se consigue sobre todo en los sistemas de reciprocidad y en relaciones regidas por el honor. Esto quiere decir, son sociedades pequeñas en las que es imposible engañar a la gente. Todo el mundo se conoce. Entonces uno gana fama y prestigio y no tiene manera, no tiene una televisión, una radio, unas redes sociales para falsear su existencia. Cuando uno va al combate todo el mundo sabe si flojea o no flojea. Cuando una mujer tiene carácter o pare un hijo o tiene al ganado precioso, todo el mundo sabe si es ella o si se lo hace otra persona. Es decir, no se pueden ocultar ni las virtudes ni los defectos. Y una de las cosas que nos llama mucho la atención cuando manejamos las fuentes antiguas es la falta de juicio crítico buenista que hay hacia la gente. Se acepta a la gente con lo bueno y con lo malo. Tenemos héroes que son un montón canallas y dices, coño, es un héroe, pero este tío a mí me incomoda, es muy canalla, sí, para nuestra moral, sí. Pero es que antiguamente se aceptaba a la gente tal cual era. Y establecer relaciones aceptando a la gente tal cual era y a la realidad tal cual era nos evita muchos problemas también. Bien, todo esto, estas reflexiones morales que parece que están en el aire luego se encajan, ya lo verán ustedes. Y yo espero que les vaya a gustar. Bien, ¿se acumulan bienes económicos? Claro, si tú quieres llegar a jefe tienes que repartir y para repartir tienes primero que haber acumulado. Entonces, los bienes económicos, es decir, básicamente ganado, alimentos y todo eso, ¿para qué lo quieres? ¿Para meterlo en un banco? ¿Vas a meter vacas en un banco porque no se mueren nunca y las puedes tener almacenadas? No, para repartir, para ser generoso, para poderle decirle a la gente, mira, yo gestiono bien mi ganado, aquí va a sobrar para todo el mundo, si me dejáis gestionar la comunidad va a haber para todo el mundo. Y además no va a ser para mí, mira, voy a matar 20 reses y voy a invitar a todos los de la comarca y luego es que quiero ser rey. ¿Qué es lo que pasa? Que luego va a ser rey y va a tener que estar sacrificando 20 vacas toda su vida, ¿no? Entonces no era un negocio como ahora lo de dedicarse exactamente a lo que vamos a llamar política. Pero sí que había una enorme exigencia ética. ¿Por qué? Porque los compromisos entre las personas, sobre todo en el mundo masculino, te podían llevar a morir. El sistema, por ejemplo, de la fides extrema, ¿no? Cuando tú jurabas que no ibas a sobrevivir a tu jefe y cuando tu jefe estaba herido de muerte, hacías un círculo y de ahí no salía ya nadie vivo. Pues cosas de estas. Entonces, claro, eso no son como nuestros compromisos morales de ahora. Sí, que voy a ir, pero bueno, si no ya te aviso por teléfono y te digo que no puedo. Vale, aquí estamos. Bien, esto me lo voy a saltar porque más o menos es para que ustedes vean que de todo lo que voy a hablar, yo lo tengo bien organizadito, tengo todos los elementos colocados por siglos más o menos, tengo cómo va cambiando la sociedad, es decir, tengo los elementos de cambio y de permanencia,
y lo que les estoy diciendo no es fruto de opiniones, sino del trabajo serio, no mío, obviamente, sino de todos los colegas que estamos trabajando en la prehistoria final, que leemos los artículos los unos de los otros y los descubrimientos que hacemos y podemos ordenarlo todo y empezar a describir a las sociedades como no se las describía antes. Igual que en la edad del bronce calcolítico, también tenemos lo mismo en la edad del hierro. Sabemos los momentos de crisis, los cambios económicos que había, los cambios en la explotación, en la gestión del territorio, todo eso lo tenemos bastante bien colocado. Lo que pasa es que esto es una conferencia de 1 hora, igual sale en 1 hora y 10 minutos, voy a intentar ir más rápido, pero si no tendría que darles a ustedes un curso de 1 semana. Que economía no significa el arte de robar el dinero a los demás poniendo un banco, significa el sustento de la familia, del griego oikos nomos. O sea, conocer cómo sustentar a la familia. Bien, y Justino, por ejemplo, nos dice, esto es el final de la Edad del Hierro, cuando la guerra ya es endémica, entre otras cosas, porque los del Mediterráneo, que son muy cucos, se olvidan de decir que todos los problemas y todas esas guerras generalizadas que había en el mundo céltico y germánico, los producen ellos conquistando territorios a saco tío Paco y llevándose todos los recursos. Entonces ellos dicen, de los bárbaros estos, pues las mujeres se ocupan de la tierra, es decir, que se dedican de las labores agrícolas. Y la casa, además de trabajar fuera, trabajaban también en la casa. Esto supongo que no les suena a ninguna de ustedes porque no les ha pasado nunca, tener que trabajar fuera y luego ocuparse de la casa. Porque los hombres se dedicaban a la guerra y a las razzias. Es decir, a robar ganado, a saquear a los vecinos para traer recursos. Lo mismo dice Silio Itálico. Entonces, las mujeres, ¿qué carga de trabajo tienen? Fundamental en el sustento familiar, ¿no? Bien, bueno, ya empezamos centrando la discusión. Vamos a ver. La agricultura, bueno, las huertas sobre todo, porque la agricultura de la Edad del Hierro en una sociedad como la del norte, que la ganadería tiene mucho peso, es una agricultura de pequeña escala. Antes lo hemos visto en las sociedades calcolíticas, tú dejabas el trigo y los recursos, las leguminosas y tal, las trabajas en unas parcelas de tierra, pero te tienes que estar moviendo continuamente porque el ganado te exige movimiento, y esto lo vamos a ver en cómo se organiza el territorio. Entonces, ¿quiénes son las que se quedan al cargo de ese tipo de explotación agrícola alrededor del territorio? Las mujeres, que son las que explotan la tierra, es decir, las que se están encargando de la producción de esos elementos agrícolas. Los hombres no solo se dedican a la guerra, también tienen otros sitios donde están porque son muy parecidos a la guerra. Por ejemplo, llevar los rebaños a la cima de las sierras no es como ahora, que es que hay que proteger al lobo o hay que proteger al oso. En aquella época lo que había que proteger era a los humanos y al ganado de los osos y los lobos, que eran muchos y muy feroces, no nos tenían miedo. Y ahí están los testimonios antiguos. Bueno, entonces dice, Estrabón nos dice, las mujeres trabajan la tierra, lo mismo que Justino. Pero también nos dice, en cuanto al reparto que hacen de los trabajos entre hombres y mujeres, es decir, había un reparto de los trabajos, obviamente, porque las sociedades se estructuran así, dice, tan contrario a nuestros hábitos, habla alguien del Mediterráneo, ahora haremos comentarios sobre cómo era la vida de las mujeres en el Mediterráneo si la comparamos con el resto de Europa, es el común entre otros muchos pueblos bárbaros. Claro, lo que nos está diciendo es que en todo el mundo céltico y germánico, es decir, en el bloque indoeuropeo, el reparto del trabajo funciona igual. Claro, porque es una cultura paneuropea, ¿no? Bien, la ganadería. Bueno, la ganadería en muchos aspectos es uno de los elementos más importantes de la economía. ¿Por qué? Porque en una sociedad de guerra, si tienes que salir pitando, te puedes llevar las ovejas, las vacas, los caballos, pero no te puedes llevar las huertas ni los campos de trigo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque es un tipo de riqueza flotante que tú tienes disponible ahí. Y si tú la manejas bien... Tal. ¿Esto era solo así en las sociedades indoeuropeas? No, bueno, los romanos también son indoeuropeos en parte, pero están completamente dentro del ámbito de cultura mediterránea. Los romanos, pecunios, pecus, riqueza, en realidad se refiere al ganado. Todas esas nobles que vivían en Roma y tal, lo que tenían es un montón de propiedades en el campo donde producían un montón de cereal, pero sobre todo donde tenían un montón de cabezas de ganado. La carne es fundamental. Si la gente no come carne, se queda pequeña en Kenkli y se muere con la primera enfermedad. No solo la carne, la leche, etcétera, que es lo que vamos a ver. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos cómo funciona esta economía y es lo que explica la división del trabajo también. Y es que el ganado se tiene que desplazar a lo alto de la cordillera y tiene que estar moviéndose por las laderas porque hay que alimentarlo. Esto ocurre en el calcolítico cuando los ovicápridos son mayoritarios, pero aquí que tenemos ovejas, vacas y caballos, tenemos que estar moviendo esos contingentes grandes de ganado por todo el territorio, con lo cual, lo que decíamos antes, las preguntas que han hecho.
¿Son gente sedentaria? Sí, son sedentarios en un territorio, no en un núcleo. Y dentro del territorio se están moviendo continuamente según el recurso que necesitan. Es decir, ellos planifican la economía, porque es economía planificada, y se quedan con el territorio que necesitan para cubrir todas las necesidades de todo el colectivo. Y esto es muy interesante porque hay varias casas. Está la casa de verano, la casa de invierno. La casa de verano es la que está en las Brañas, se desplazan los hombres, tradicionalmente, y en la Edad del Hierro, en la Edad del Bronce también probablemente era así. Hay mujeres que se desplazan con los hombres para ayudarles en determinadas funciones, mientras los hombres están defendiendo y pastoreando el ganado, se están transformando lácteos, se están haciendo artesanías y un montón de cosas. Los seles, pues bueno, aquí todos los términos, braña, sel, etcétera, son todos términos indoeuropeos y célticos, y todo esto está muy claro. Y cuando se sube a la montaña, ¿quiénes van? ¿Las familias? Pues probablemente en la Edad del Bronce sí, pero luego en la Edad del Hierro ocurre algo, y es que surgen los núcleos con mucha gente viviendo, y ya la familia tiene menos importancia porque lo que tiene son vecinos, con los que tienes que establecer amistad. Y esos fenómenos de vecindad, no lo voy a explicar aquí, pero en otras conferencias lo he explicado, es lo que genera las sociedades, digamos, civiles, donde la gente, digamos, son vecinos, son amigos, son compatriotas, etcétera. Bueno, luego voy a hablar de esto. Y se mueven juntos y tienen intereses comunes, y eso hace que un territorio sea propiedad colectiva. Bien, las mujeres también hacen su propia ganadería, es decir, no todo el ganado sube a las sierras, y tienen un ganado de proximidad que ellas gestionan para el mantenimiento de los que se quedan en el poblado y el día a día. Entonces, hay una vaca o unos bueyes, vacunos, para el tiro, para ordeñar y tal. También tenemos cerdos, gallinas, cabras, ovejas, pequeñas cantidades que están alrededor del pueblo. Sobre todo nosotros hemos visto en los restos de huesos, que ha sido una sorpresa, que los restos de huesos están mordisqueados por perros, pero también por cerdos. Es decir, lo que decía Estrabón de los belgas, que los cerdos estaban sueltos por los poblados y que daban mucho más miedo que los perros porque eran más feroces. Es decir, llegaba un romano y se enfrentaba con un montón de cerdos que venían a comerle los dedos de los pies por llevar sandalias. ¿Ves? Es que no se puede. ¿No? Todo el mundo lleva chanclas, pero esto tiene unos límites. Bien, ¿cuál era el papel de la mujer en la economía? Para mí fundamental, y creo que no se va a poder demostrar otra cosa porque las evidencias son abrumadoras. Las mujeres gestionaban la economía, y además la gestionaban desde un punto de vista prácticamente absoluto. ¿Esta gestión significaba un matriarcado y una gestión única de la mujer? No, no. Esto era una obra de conjunto. Lo que se hacía era, insisto, como he dicho al principio, dividir el trabajo, las funciones. Y a la mujer le recaía la demás responsabilidad, que no es solo obtener estos recursos, sino, como vamos a ver, procesarlos, obtener los recursos secundarios y almacenarlos de manera que no se pierdan, para tener disponible los recursos suficientes para que la familia pueda vivir bien, tener holgura y crecer. Y esa gestión, evidentemente, es femenina, porque cuando uno excava los yacimientos arqueológicos ya de pueblos urbanos, digamos, que están viviendo en sitios estables, uno se da cuenta de esa realidad omnipresente. En los yacimientos casi todo lo que encontramos son restos de actividad económica, y la mayoría están relacionados con las mujeres. Bien, vamos allá. La gestión de la carne. Para muchas personas, sobre todo las mujeres jóvenes que tienen neveras, lo de la carne es una cosa relativamente fácil. Yo la compro, ¿no? La meto en la nevera, y cuando la quiero consumir, la consumo, y si no, pues la congelo. Aquí estamos hablando de que uno mata una res y solo se puede comer una mínima parte. Todo lo demás hay que conservarlo. Y cuando estamos hablando de planificar el invierno, esto es fundamental. Seguramente a lo mejor son los hombres los que tienen que sacrificar un toro, porque un toro es complicado de sacrificar. Pero ahí están las mujeres para decirles cómo hay que despiezarlo, cómo hay que sacarle la sangre, etcétera, etcétera, qué elementos se van a llevar rápidamente a ahumar y salar, y qué elementos se van a consumir en el banquete que ellas van a preparar y que ellas van a repartir. Los hombres se sientan, las mujeres reparten. ¿Y cómo reparten? Como dice Estrabón, según el rango, el prestigio, la edad. Vale. Vamos a seguir. Con los recursos vegetales, pues ocurre otra vez exactamente lo mismo. Para mí es un misterio, cuando yo estuve en Inglaterra y luego cuando he estado trabajando en otros sitios, ¿por qué la gente concede tan poca importancia a la recolección o a las huertas? No, es que la economía, la obtención de metal y tal... Hombre, por amor de Dios, que me estás hablando de las sociedades artesanales y me quieres comparar el obtener hierro o bronce, una artesanía específica y tal, con la gran actividad industrial, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, que cuando la cerámica coge algún volumen, automáticamente muchos colegas dijeron, no, esto no lo hacen las mujeres, lo hacen los hombres, porque hay hornos, hay barro, hay calor, hay humo, tal.
¿qué me estás contando? Vamos a ver un poco cómo es esto. Primero, en la recolección hay recursos fundamentales como la bellota, que Estrabón explica muy claramente que durante un tercio del año los montañeses comen galleta o pan de bellota porque el cereal no conseguían que llegara a tanto porque las cosechas son muy reducidas en un ambiente como este de la montaña. Incluso yéndose a la escanda, al mijo y a cereales que soportan condiciones muy duras, también es verdad que su productividad es baja. Y aunque son alimentos de muchísima calidad alimenticia, el volumen a veces, o el tamaño, sí que importa. Vamos allá. Bien. Hay que recogerlo, hay que almacenarlo, hay que saber qué recursos hay que consumir rápidamente y qué recursos se pueden posponer durante cuánto tiempo. Entonces, aquí hay una agenda mental de las que gestionan esto, que está estableciendo un orden económico que es el que permite ir consumiendo los recursos, lo que decía Estrabón, durante un tercio del año bellota, el resto cereal. ¿Por qué? La bellota la consumimos ahora, el cereal se puede consumir en invierno, dura más, consumimos la bellota al principio, en el otoño, en la Navidad seguramente. ¿Cuándo consumimos nosotros productos generados a partir de frutos secos en fiestas y tal? La Navidad, ¿no? Y a partir de la Navidad ya, pues como los frutos secos se acababan, uno tira del trigo que si lo guarda bien, pues dura muchísimo más. Si encontramos trigo en algunos almacenes de Egipto que le podemos sacar ADN, pues imaginaros, ¿no? Para tenerlo almacenado 10, 15, 20 años, eso se podía. Bien, los productos lácteos. Aquí otro problema, tú ordeñas la vaca, ¿y qué ocurre con la leche? O te la bebes enseguida o se estropea. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Estropearla antes de que se estropee por otros medios. ¿Y cómo la estropeas tú de modo que te sea bien administrable y manejable? Porque tú tienes seleccionadas unas bacterias, las tienes seleccionadas intuitivamente, que no las hayas visto por microscopio, sabes que están ahí, las tienes en tus cuencos de cerámica, en tus cuencos de madera, etcétera, en tus pellejos de cuero, que pasan de madres a hijas, etcétera, etcétera, y metes la leche ahí y la conviertes en los elementos fundamentales que son los fermentados, yogur, kéfir, etcétera, mantequilla y queso, grasa y proteína. Y una vez que tienes la mantequilla y el queso, eso se conserva mucho, y los fermentados te los bebes en 2 o 3 días, que los guardas un poquito al fresco y es lo que aguantan, mientras las bacterias buenas no son atacadas por las bacterias malas. Y luego tenemos el almacenaje a más largo plazo. El almacenaje es muy interesante porque aquí en el norte sobre todo lo que habría es hórreos, en un suelo calizo asqueroso, digamos, en el sentido de que echas agua y se va por todos los lados, pues lo de hacer silos subterráneos y tal, el problema que tienes es la cantidad de humedad que habría siempre en esos silos subterráneos y eso puede provocar problemas. En Inglaterra se usaban y incluso era benéfica esta humedad porque empezaba a germinar el grano, al germinar el grano produce mucho CO2, con lo cual lo prohibirán dentro de poco, y ese CO2 que se generaba en un ambiente hermético lo que hacía era matar a todas las bacterias y a todos los insectos y parásitos que consumen oxígeno. Esto se vio en la granja Buster, hicieron experimentos y se dieron cuenta que los ácaros, los escarabajos y tal, una vez que había ambiente hermético, había una serie de granos que germinaban, consumían el poco oxígeno que quedaba y todo lo que había dentro moría en una atmósfera inerme. Entonces, cuando se abren los hilos hay que tener cuidado, como ocurre con las alcantarillas y tal, porque hay un ambiente de CO2 que es perjudicial. Pero luego están los hórreos. Que los hórreos es otro problema, porque los hórreos todo el mundo sabe que solo los había en Asturias y Galicia, aunque se sepa documentalmente que en el norte de Palencia, norte de Burgos, el País Vasco, todo el norte había hórreos por todos los lados. Y que muchas veces nosotros en arqueología, cuando encontramos esos apoyos de postes que dices, pero si aquí no hay ninguna casa así, ¿por qué hay aquí apoyos a postes si estoy en mitad de la calle? Claro, lo que tengo son hórreos. ¿Y para qué son los hórreos? Para guardar las cosas en aquellos sitios donde hay, por ejemplo, viento foen, seco, frío, que me ayuda a conservar determinados recursos, no solo de grano, etcétera, sino también de comida. Y por conservar, puedo conservar hasta la hierba que se va a secar, prefiero yo almacenarla y tenerla disponible. Bien, hasta aquí estamos viendo que con todo lo que hemos visto ya tenemos a toda la familia alimentada. Y yo no encuentro ningún argumento para pensar que estos son lo que llaman nuestros colegas anglosajones labores auxiliares. ¿Auxiliares de qué? Si es el mantenimiento de la sociedad. Si es mantener alimentada a miles y miles de personas, gestionado por las mujeres que no están en casa encerradas con el mundo mediterráneo dirigiendo a los esclavos para que hagan una cosa u otra, sino que están ellas mismas gestionando la vida familiar, que son dos conceptos económicos y sociales absolutamente diferentes. El palacial, el que viene del palaciar en el Mediterráneo y que se transmite en toda la cuenca del Mediterráneo, que el que viene de las sociedades indoeuropeas, agroganaderas, agricultoras,
móviles. Es que, y esto al final nos va a traer una lectura interesante. Pero bueno, ¿qué hacen también las mujeres? Vestir, fabrican la ropa. A ver, si los fabricantes de ropa ahora resulta que es un elemento fundamental de nuestra cultura y de nuestra industria, hace 2000 años no, ¿esto cómo es? O sea, el que fabrica la ropa hoy sí, hace 2000 años no, era una cosa deleznable. Claro, si tú dibujas en los dibujos de reconstrucción a la gente vestida con 4 pieles o con unos harapos, pero si les dibujas con vestidos bien hechos, con los bajos bien recogidos, con colores, una cosa esmerada, porque los humanos nunca hemos sido abandonados, y hacer dibujos de reconstrucción arqueológica tirando de jomelés y yonquilatas, pues no es la mejor forma de transmitir cómo era la gente en el pasado. Queda muy guay, porque parecen todos como punkis y es como, ¡ah, coleguita y tal! Pero yo es que me muevo en un ámbito de la ciencia en el que la gente no consume tanto hachís. Vamos a ver, yo de vez en cuando tengo que soltar estas lindezas para mantenerles a ustedes despiertos. Luego, por eso tengo la fama de políticamente incorrecto, pero en realidad simplemente se trata de darnos un poquito de cuartel porque les estoy dando muchísima información comprimida y yo soy consciente de que esto es como los programas de Matrix, ¿no? De Matrix, quiero pilotar un helicóptero y un caza. ¡Uy! Ya está, vale. Bueno, tenemos una serie de elementos vegetales y de animales que nos están produciendo fibras. La lana, el lino, cáñamo, un montón de cosas. Y lo tenemos que transformar en vestidos. Y esto es un proceso complicado, pero es un proceso complicado que hasta el siglo XVIII, XIX, las mujeres hacían en su casa. Las familias se hacían en su casa. O sea, que es una tecnoeconomía que hemos perdido hace relativamente poco. Porque, por ejemplo, yo, sin irme más lejos, mi abuela todavía hacía la ropa en casa para mi abuelo. Compraba los paños, no los elaboraba ya, pero compraba los paños, los cortaba, los cosía y todo eso. Y la gente, claro, la gente decía, oh, qué atrasada, hace la ropa en casa. Qué atrasada. Y, ostras, como que para ir a una tienda y comprar hace falta mucho misterio intelectual y tener conocimientos, ¿no? Bueno, pues ya está, ahí estamos. Tenemos todos estos recursos y hay que transformarlos en hilos. ¿Y cómo se transforman en hilos? Pues con un tipo de trabajo que ahora nuestros amigos de neurociencia están descubriendo que conforma una forma diferente de construir y de manejar nuestro cerebro, que es el estar haciendo trabajos monótonos, constantes, que es lo más parecido que se hace a la meditación, que es interiorizar un trabajo físico que requiere atención mental. Interiorizarlo tanto que lo puedes hacer a toda velocidad, con una maestría asombrosa, y cuando entras en ese estado de concentración pasas al estado de plasma, ¿no? De una especie de pensamiento superior que nuestros amigos de neurociencia están asombrosos que consiguen algunos artistas y algunos intelectuales y tal, y que es lo que le pasaba a las mujeres cuando estaban hilando, y de que se te ha ido el santo al cielo. Pues resulta, ¿qué le iba a decir? No, es que estoy en un estado trascendente que va más allá de la inteligencia habitual y que me permite conformar la estructura de mi cerebro de un modo diferente y ver las cosas tridimensionalmente. ¿No? ¿Y cómo sabemos nosotros que las mujeres hacían esas cosas y tal? Porque encontramos las fusayolas a punta pala, por todos los lados. Y también en los santuarios, que en el Bernero estamos excavando un santuario y es un santuario femenino y se nota un montón porque hay fusayolas, hay agujas, hay manos, hay molinos, manos de moler y adornos femeninos. Es que, y mucha comida, vale. Esta es una de las actividades, y luego aquí tenemos lo que decíamos de alta velocidad, el hilar dentro de un cuenco y desarrollar una velocidad enorme. Pues imagínense esto cuando uno pasa al estado de plasma y luego así, como sin darse importancia, encima está de cháchara con las amigas, sentada a la puerta de la cabaña y está diciendo, pues a la Juani le está tirando los trastos el fulano, yo creo, y tal. Y a la vez está, ¿no?, con su concepción tridimensional de la realidad. Porque lo bueno que tiene la vida es que todos somos irrepetibles, maravillosos, y no hace falta ser científico para tener una vida interior apelotonante. Y eso se ve cuando uno hace trabajo de campo, por ejemplo, mi amigo Santiago, que se va con bosquimanos, con cazadores-recolectores, y se encuentra personas que son absolutamente geniales y que se salen a cazar cada 2 o 3 días y tienen una vida que a nosotros nos parece completamente anodina. Esto es un comentario solo para el respeto de las sociedades del pasado. Bueno, y que casi toda esta tecnología ha estado presente hasta hace 2 días. Vale, vamos a ir a otra. ¿Qué es vestir? Bueno, pues en la Edad del Bronce se empieza a fabricar un tipo de ropa que va a estar de moda
o vamos a estar usando durante miles de años. Y aquí tienen los elementos: faldas, vestidos, túnicas, capas, pantalones, gorros, calzas, etcétera, etcétera. También la ropa interior, ¿no? Lo que pasa es que si nos ponemos a hablar de cómo son las primeras bragas, ustedes se caerían de culo, porque las primeras bragas son unos pantalones anchísimos y tal, como las que llevan las talibanes, que les obligan sus maridos para que nadie vea sus redondeces. En Europa no era por eso, era por el frío, porque debajo de esa braca tú llevabas otros elementos de ropa y tal, o otros diferentes. Pero bueno, eso no me voy a meter en ese huerto ahora. Bien, entonces se elaboraban las prendas mezclando lana, lino, cáñamo, o sea, una serie de elementos distintos que lo que te dan es distintas características de la ropa, tiene distintas características en el calor, en la transpiración, en abrigar o en ventilar, y que por eso había una indumentaria de verano y una indumentaria de invierno. Había un sago de verano, un sago de invierno, una túnica de verano, una túnica de invierno. Y fíjense ustedes que nuestros queridos amigos de Centro Europa, lo apañadicos que son capaces de hacer que una mujer con solo 2 variantes en su ropero puede aparecer 6 veces en público pareciendo que no está repitiendo indumentaria, que es más o menos como hemos vivido todos. Bueno, y como nuestros colegas que ven el futuro de esta forma brillante, pues dicen que con 2 prendas que tengamos al año, ¿no?, pues podemos todos vivir y tener una identidad y todo esto. Bien, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que la ropa, que la elaboran las mujeres y que escogen ellas los hilos, los colores de los hilos, el tipo de prenda, cómo se remata, qué decoración tiene, qué bordados tiene y todo eso, eso es un elemento de identidad. Es un elemento de identidad. Y luego lo vamos a ver lo importante que es. Las mujeres en la edad del bronce ya vestían más o menos como han vestido hasta hace poco, ¿no?, con faldas y tal, y con algunas joyas muy discretas, ¿no?, como las que ven aquí, ¿no?, porque antes muerta que sencilla. También llevaban minifaldas, pero no cualquier minifalda, o sea, llevaban minifaldas que dejaban entrever, ahí había una insinuación, etcétera. Esto no hemos descubierto nada, pero luego sí, había que llevar capa y eso porque hacía más frío, llovía, etcétera, etcétera. Bueno, cosas de estas. Bien. Los hombres exactamente igual, pero diferente, porque los hombres pasaban mucho tiempo a la intemperie en la vegetación, llevaban unos pantalones cortos por debajo de la rodilla. Si ustedes se fijan, los campesinos han llevado ese tipo de pantalón hasta hace 2 días, porque el pantalón largo es un elemento que viene desde la burguesía que no trabaja en el campo, y los hombres llevan el pantalón corto porque para protegerse de los matorrales, etcétera, se llevaba polainas, se llevaba, ¿no?, una greba, un elemento. Y la ropa era muy sencilla, quiero decir, muy sencilla, pero había que saber hacerla. Y los hombres, bueno, pues van vestidos igual que las mujeres, la ropa se la fabrican las mujeres y tal, tienen los colores, etcétera, corporativos de cada grupo, y van armados casi todo el tiempo, igual que las mujeres llevan joyas. Bien, aquí tenemos más elementos, cómo se fabrican, y pues elementos auxiliares muy importantes para combatir el frío, los calentadores o las polainas, ¿no?, que se llevaban de la rodilla para abajo, y las botas de cuero por encima y por debajo para calentar, etcétera. Es decir, que es un mundo que no es exactamente como lo vemos en las películas de romanos, que va todo el mundo. Primero, en las películas romanos solo vemos a los más ricos y poderosos, lo cual ya. Luego los esclavos son todos felices y están encantados de servir a sus amos, ¿no? Teniendo en cuenta que eran objetos también sexuales de sus amos, pues está muy bien que consiguieran ese nivel de interacción. Y luego en las películas no nos enseñan cómo vivía la gente real de las granjas o de la calle, que se tenía que abrigar. Van todos en falditas cortas enseñando cachas de un modo inexplicable. Entonces, bueno, pues esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero lo más importante es que el vestido es identidad sexual, edad y etnia, pertenecer a un grupo. Y eran las mujeres las que se encargaban de eso. ¿Cómo se ponía de moda un color o un tipo de bordado o un tipo de combinación de color en un colectivo para identificarlos? No lo sabemos, pero eso estaba en manos de las mujeres, no de los hombres. ¿Y eso no era ideológico? Claro que era ideológico. Y eso no tenía nada que ver con una cuestión tan profunda que nosotros todos ahora respetamos muchísimo cuando lo hace una minoría que tiene un elemento de extorsión sobre esto en la sociedad, como es la identidad étnica. Sí, claro, le concedemos mucha importancia. Bueno, pues vamos a concedérsela también en esta época. Fíjense ustedes, con los mismos elementos de vestir, o casi los mismos, la misma joyería se ve completamente diferente si la lleva una persona que tiene influencia de la cultura griega del Mediterráneo, si tiene una influencia de los Cárpatos, por ejemplo, o si tiene una influencia de la zona nórdica, Dinamarca, Alemania, Escandinavia. Pues esto también es identidad. Es decir, que cuando nosotros encontramos las mismas joyas en extensiones muy grandes de Europa, nosotros tenemos que pensar
de qué manera se llevaban esas joyas, con qué ropa, porque eso daba identidades completamente diferentes. Nosotros no podemos distinguirlos, pero esta gente abuela pluma veía a un señor o a una señora por la calle y decía: este es de tal, estos son de cuáles, este es un galo, este es un britón, este es un helvecio, este es un celtíbero, este es un montañés. Y eso son las mujeres. Pero más cosas. La producción cerámica. Cuando nos ya llevo un rato, mucha caña, casi una hora, y ya se nota aquí un poco de fatiga. ¿Ven cómo los chistes ayudan a aliviar un poco esto? Nos ponemos a analizar quién hace la cerámica. Vamos a ver las huellas dactilares, los adornos. Son uñas, son puntas de dedos. Coño, pues vamos a medirlo y a ver quién hace eso. ¿Lo hacen niños? No, niños no, lo hacen mujeres. No, yo creo que son niños porque es un dedo pequeño. No, es una mujer que tiene el dedo más pequeño. Lo hacen mujeres, no niños. Ah, o sea que la cerámica no la hacen los hombres. Esta de momento no. La de mano parece que no. ¿Que no ayudarían? Sí, claro que ayudaban. ¿Cómo no van a ayudar si es una economía familiar? Coño, todo el mundo arrima. Pero ¿quién elabora y quién es el que diseña los recipientes y todas esas cosas? Las mujeres. ¿Cómo podían las mujeres poner de moda un tipo de recipiente en extensiones tan grandes de territorio durante tanto tiempo, durante miles de años? ¿Cómo se ponían de acuerdo? Sin televisión, sin teléfono móvil, sin nada. Ah, misterio. Porque se supone que las mujeres no salían de casa, ¿no? Bueno, igual en el mundo greco-romano, ¿no? Pero aquí sí, ¿no? Aquí las mujeres sí que salían y viajaban. Y cuanto más análisis hacemos, más sabemos que viajaban. Vale. Ah, bueno, aquí una cosa interesante que descubrimos en Bernorio, que aparecía un tipo de decoración que parecían cuerdas y no eran cuerdas. Son estos colgantes que son para adornos pectorales. Claro, son adornos pectorales femeninos. Y claro, nosotros descubrimos, claro, si es que, ¿cómo decoran la cerámica? Con sus propios adornos. Con los elementos que tienen a mano, aparte de las uñas y los dedos, ¿no? Que ya digo que es el tamaño. Llega la cerámica a torno. Bueno, ya ven el dibujo británico, ¿no? De una publicación británica. ¿Quién hace la cerámica? Un hombre. ¿Por qué? Porque requiere una maestría. Es un machismo, puro y duro, o sea, sin más. Bueno, llega la cerámica a torno, con el doble horno y tal, y ahí sí, todo el mundo te dice, no, esta cerámica la hacían los hombres porque mira, horno compuesto, hay que hacer fuego, tal, el torno, esto fuerza, no sé qué y no sé cuál. Hacemos los análisis en Rueda y en otros lugares donde hay talleres cerámicos, y las huellas dactilares de los recipientes cerámicos, ¿quién los maneja? Hombres, mujeres y hasta niños. Lógico, es una economía familiar, lo trasiegan todos. ¿Quién torneaba, el hombre o la mujer? Pues cualquiera de los dos, el que tenía más habilidad. Si es que realmente eso lo vemos en muchas sociedades, a no ser que nos vayamos a una sociedad, digamos, por ejemplo, que tenga una estructura machista muy fuerte, como puede ser el norte de África o las zonas musulmanas, donde va a ser muy difícil, si no nos vamos a los bereberes o a culturas marginales, ver a las mujeres manejar elementos tecnoeconómicos en economía. Pero si las buscas lo encuentras. También si tú vas a visitar, a hacer trabajo de campo a una familia de tal, y las mujeres también fabrican, no te van a dejar ver a las mujeres fabricar porque socialmente eso no está bien visto, pero fabrican. Pero es que aquí lo que estamos viendo es otra cosa. Entonces, ojito a la hora de establecer automáticamente quién hacía esto, quién hacía el otro. Bien, sexo y edad, esto ya se lo he dicho, grupos de edad y ritos de paso. Hay una serie de ritos de paso que tienen que ver con el paso de unas edades a otras. Por ejemplo, tú no eres nadie y no se te entierra en necrópolis hasta que no abandonas la lactancia y te alimentas por tus propios dientes. Pasas a ser niño, ¿no? A ver, vuelve, niño. Te desarrollas y llegas a la iniciación guerrera o con la menstruación a tu edad fértil y pasas a ser juventud, ¿no? Juventus, que en realidad no es juventud, es adulto. Y luego estás siendo adulto hasta que ya no puedes pelear o hasta que la menopausia te incapacita como elemento de reproducción y entonces te conviertes en otra cosa que en nuestra sociedad es como que te apartan y te jubilan y te dejan ahí, pero en estas sociedades era la mejor época de la vida. ¿Por qué? Porque obtenías el poder. Tenías todo el prestigio, todo el poder, ibas a las asambleas, gobernabas las familias, te daban la mejor parte de la comida. Era un chollo de la hospe. Ahora, ideológicamente se veía mal dentro de las sociedades guerreras llegar a viejo, porque parecía que no habías hecho lo bastante. A ver, que tú siempre vuelves de las guerras. A ver, ¿qué me estás haciendo? No, que me ha visto todo el mundo, que yo me parto la cara el primero y tal. Ya, pero es que vuelves de todas, fulano, y los hijos de los demás no vuelven. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Vale. Yo hice un esquema de los hombres y las mujeres en mi tesis, que la hice en el 2008, antes de que empezara toda esta cosa de la importancia de esto y del otro. Y yo ya intenté establecer esto, como estaba obteniendo tanta información,
¿Por dónde se mueve la gente, ¿no? ¿Qué actividades hace y qué ámbito de relación social implica esto? Pues en las mujeres sí que es verdad que están más cerca de la casa, entonces, bueno, se alejarían mucho para actividades religiosas o actividades políticas pasivas y tal, pero las actividades cotidianas o los ámbitos en el que se viaja mucho, pues serían más bien de los hombres, ¿no? Esto pensaba yo en el 2008 hasta que me traen análisis de mujeres de la Edad del Bronce que han nacido en Jutlandia, se han ido a vivir a Francia, han estado en Inglaterra una temporada y luego se han ido a morir al sur de Alemania y cosas de estas. Y dices, ostras, ¿quién iba a pensar que...? ¿No? Pues no, te dicen, no, pero sería alguien de la aristocracia. Sí, claro, sí. Cuando una cosa no la podemos explicar o es ritual o es de la aristocracia. Pero bueno, que viajaban. Vale, ahora vamos a ir al final, ya hacia el final más o menos, y al tema ideológico cada vez más profundo, porque si ustedes se han dado cuenta, cada vez les voy metiendo en elementos culturales más profundos que tienen menos que ver con la cultura material, pero que se sustentan bien si previamente conocemos los otros, ¿no? Bien. El ideal femenino de pareja. Los padres no eligen el esposo de las hijas, lo cual se ocurre en el Mediterráneo, sino que las muchachas podían elegir a su marido, pero tenían que alegar que el marido que escogían tenía méritos guerreros suficientes como para entrar en la familia. Esto forma parte de la cultura guerrera. Entonces, imagínense ustedes, igual que por ejemplo en un pueblo ahora las chicas pueden estar sentadas pelando la pava y comiendo pipas en un banco y vean pasar a fulanito que trabaja en una fábrica, lleva un BMW grande, con unos asientos de atrás bien grandes, para poder estar ahí un rato. En aquella época lo que hacían es que cuando venían los jóvenes de la guerra, ellas estaban a la puerta del poblado para ver quién traía más cabezas y más manos colgadas del caballo. Y quién traía monturas, más botín, más ajuares guerreros, más panoplias guerreras, porque había matado a muchos enemigos y trae, joder, cómo se gana la vida, madre mía. Porque claro, nosotros ahí vemos elementos de armamento, no sé quién, no sé cuál, pero esta gente lo que veía era cabezas de ganado. Veían al chico ese que podía transformar todo eso en un rebaño gigantesco de ganado. Pasa tu hambre con eso, es que puedes criar 18 hijos. Estupendo, bien. Ahora vamos a ver la transmisión del hábitus. El hábitus es un concepto de Bourdieu impresionante. La verdad es que Bourdieu fue un genio, lo hizo a partir de trabajo de campo empírico, y Bourdieu establece el hábitus, que lo que nos está diciendo es que la sociedad se fija en aquellos que son referentes sociales. En la edad moderna son la aristocracia, digamos la burguesía, etcétera, y todos sus referentes culturales como un medio de mejora. Intentamos copiar a esa gente, ¿no?, que vemos en las revistas de papel cuché. Pero eso, trasladado a la prehistoria, lo que significa es que todo el mundo intentaba imitar a aquel que era un héroe, una figura destacada, etc. Y entonces, dentro de esos elementos de hábitus, que además son cosas que no se enseñan en la escuela, sino que se transmiten orgánicamente en la fase más joven de la edad, y se transmiten sin uno ser consciente de que está adquiriendo valores, muchas veces no por la palabra, sino por el comportamiento social que ve, porque los niños no pueden explicar muchas cosas, pero lo ven todo. Y el que ha tenido hijos lo sabe. Los hijos, los judíos de ellos, lo ven todo. Y cuando les dices una cosa y haces otra, te lo dicen, te lo echan en cara. Luego de mayores se olvidan y gracias a Dios nos llevamos bien. Pero yo también he creado un hijo que tiene ahora, está por ahí. Bien, entonces, ¿quién es la encargada de transmitir los valores de esa sociedad guerrera a los niños? Las mujeres. Porque los niños, hasta que reciben la iniciación guerrera, se crían con las mujeres. Y cuando salen a ser guerreros, las han criado las mujeres. ¿Y cómo les han criado? ¿Como seres sensibles que han encontrado la parte de su naturaleza más profunda y femenina dentro de ellos? No, como hombres. Es decir, las mujeres tenían la capacidad de educar a los hombres y a las mujeres. A los hombres como hombres y a las mujeres como mujeres. Y no vean en esto un discurso reaccionario por mi parte, sino una realidad empírica, de que es que los hombres y las mujeres eran educados para cumplir funciones diferentes. Y por eso la sociedad en ese momento funcionaba bien, y todo el mundo comía, y llegaban a viejos, y nosotros estamos aquí gracias a eso. Bien, en el norte, pues resulta que las hijas heredaban, y los hermanos eran entregados por ellas, por sus hermanas, a sus esposas. Esto
Ha dado mucho que hablar. Bueno, que las mujeres tuvieran derecho de heredar, es decir, que tenían su derecho de tener su cacho de la familia, es una cosa que en el Mediterráneo no existía. Porque aunque se diera dote, la dote nunca la tenía la mujer en sus manos. El padre o el hermano le daban la dote al marido y la mujer solo veía pasar la dote delante de ella. En el mundo indoeuropeo, la mujer tiene su patrimonio y se va a casar con su patrimonio. Entonces ella se encarga de tener sus gallinas, sus cerdos, su ovejita, su macho, tal, y seguramente el ajuar guerrero para sus hijos que su hermano le da de lo que consigue en saqueo. ¿Por qué los hermanos? No sabemos por qué exactamente los hermanos, pero los hermanos y las hermanas de la misma edad tienen unas uniones muy fuertes. Ya hay explicaciones y luego lo vamos a ver. En todo caso, ¿por qué las mujeres, por qué las hermanas le buscan esposa a los hermanos? Porque ellos están fuera, haciendo la guerra y ganándose un patrimonio para poder volver y casarse. ¿Qué es lo dramático de esta situación? Pues que la mayoría no vuelven, porque les matan. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que visibilizar la vida de las mujeres, y ha sido un gran avance ver la enorme mortandad que hay de las mujeres en parto, históricamente, eso fue un avance importantísimo a la hora de comprender cómo funcionaban nuestras sociedades, pero ahora también hay que incorporar otra cosa, que durante los últimos 3.000 o 4.000 años, los hombres, la mayoría de los jóvenes han sido fungibles, que han cumplido 20 años y se acabó. Y ni se han casado, ni han tenido hijos, ni han conocido la alegría del amor, ni nada de nada más que trabajar, esforzarse para en un campo de batalla, en su época, por su etnia, luego porque un rey le mandaba allí con una casaca de un color ridículo, le mataban y pam, pam, se acabó. Esa es la vida de muchos hombres. Todas las vidas, tanto las de los hombres como las mujeres, insisto, son iguales de valiosas. Agnaticio. Bien, esto lo explica también Tácito entre los germanos. Los hijos de las hermanas gozan de la misma consideración ante su tío que ante su propio padre. Algunos estiman este lazo de sangre como más sagrado y estrecho. En esto no solo son las relaciones por la edad, sino también por otra cosa. Vamos a ver. Una mujer se muere en un parto, muy frecuente en esa sociedad, y deja 3 hijos propios, ¿no?, del matrimonio con ese hombre. Ese hombre luego se vuelve a casar. Y a lo mejor la mujer con la que se casa cree que sus hijos van a ser más importantes que los hijos del matrimonio interior. Y no quiere tenerlos. Entonces el padre se ve en un compromiso tremendo. ¿Y qué hace? Se los da en fosteréis, se los da apadrinados al hermano de la mujer. Y él tiene la obligación de criarlos. Por eso desde el principio los trata como si fueran hijos propios. Y así se salva el linaje, que de otra manera haríamos como los leones, que nos cargamos los cachorros del macho anterior para que prevalezcan los nuestros. Vamos a echar manos de los cuentos populares. ¿Cuántas cenicientas, Que es que luego se casa el marido otra vez y, pobre cenicienta, ¿no? Y pobres huérfanos. El destino, históricamente, el destino de los huérfanos en muchas sociedades ha sido terrible, y esto es una institución social que preservaba a los niños de este destino. Y esto es importante también valorarlo, porque es interesante. El parto. Bueno, esto del parto, impresionante. Me estoy pasando, bueno, me he pasado 5 minutos. Yo creo que andamos todavía bien, parece que la gente se divierte, la cosa está ameno, cada vez vamos más profundo y cada vez podemos reírnos un poco más. Bien, vamos a ver los partos. Vamos a describir un parto de esta época y lo comparan ustedes ahora con un parto del que tienen ustedes desde que empieza a llamar a la ambulancia para que vengan a llevarla al hospital provincial, ¿no?, si es que la carretera no está tapada por nieve y tal, y tiene que ir para allá. Dice: al llegarle los dolores, una de las mujeres se apartó no lejos del trabajo, es decir, es una mujer que estaba trabajando. Esto les voy a poner en contexto. Son los primeros años de la dominación romana, y los indígenas se han quedado sin tierras. Entonces, para sobrevivir, tienen que trabajar para los romanos. Y los romanos les cogen, van a la salida del pueblo y cogen a los grupos. Vosotros sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Les suena, Andalucía? ¿Cortijo? ¿Les suena? Tú sí, tú no. El origen de las cosas, Yo como romano, tú vas a trabajar, tú no, tú sí, tú me caes mal, tú eres muy altanero, a ti te voy a fastidiar que tu padre fue general del ejército enemigo, tal. Y vosotros trabajáis. ¿Y quién trabajaba? ¿Los hombres? No, los hombres y las mujeres. Se van a trabajar a hacer una zanja enorme porque él quiere hacer un estanque o algo así. Vale. Entonces, a una de las mujeres les da, como decía Chiquito en la Calzada, los dolores, ¿no? Los dolores, y se va y da a luz. Y para no perder su salario, y en esta frase, en este trozo de frase, hay todo un drama de echarse a llorar. Para no perder su salario, hay lo que es ser vencido y conquistado. Para no perder su salario, volvió a trabajar.
Y ella, llevando al niño a una fuente, lo lavó y lo envolvió en lo que tenía, y lo llevó sano y salvo a su casa. Es decir, da luz, coge al niño, lo lava en un arroyo, lo envuelve en su manto o en un cacho de su túnica, lo deja debajo de un árbol, termina de la jornada laboral, cuando se pone el sol se lo lleva a casa y le termina de atender. Le dan los calostros o lo que sea y tal. Igual que ahora, No sé. A ver, yo a veces soy crítico con los médicos, pues me gusta pinchar y eso. Yo he sido mucho tiempo, soy socorrista Cruz Roja, he sido mucho tiempo auxiliar de enfermería y esas cosas y entiendo perfectamente bien, pero tampoco hay que convertir a lo mejor los partos en enfermedades y hacer que la mujer tenga la postura más cómoda para los médicos. Otras formas de parto son posibles. Vale, la cobada. Y esta es la cosa extravagante, porque la mujer no solo hace todo eso, llega a casa y da luz, y va el marido, se le mete en la cama y hace como que está enfermo. Y la mujer le tiene que atender, que es la cobada, que es una costumbre que en Cantabria ha subsistido hasta hace muy poco. Ahora se fingía, ¿no? Para los documentales de Monesma y del ABC y eso, se fingía, pero era una cosa que era real. La mujer daba luz y tal, y hacía un despliegue ahí de fortaleza enorme, se iba a trabajar y tal, y el marido se quedaba en la cama como doliente. ¡Ay, qué parto! Dos como este, ¿para qué me habré quedado embarazada? No te vuelvas a acercar a mí, no te vuelvas a acercar a mí. Bueno, esas cosas. Vale. Ahora vamos a ir a otra cosa que también nos va a traer cosas que pensar. Atención, porque es que el parentesco y la familia se transmite a través de la sangre. ¿Y quién transmite la sangre? La mujer, esencialmente. ¿Por qué? Porque es muy difícil a veces saber quién es el padre, pero la madre lo sabemos todos muy fácil. Bueno, pues esta frase tan tonta que he dicho, en mi forma de analizar los hechos y después de leerme la Biblia 2 veces, he llegado a la conclusión de que es el quid de la cuestión, porque la sociedad del Mediterráneo, ese desarrollo de una sociedad hiperpatriarcal y machista, gira alrededor de estar absolutamente seguros de que en la transmisión por sangre de la línea genética, ese hijo es realmente mío. ¿Y qué puedo hacer yo para saber que ese hijo es realmente mío? Lo primero, casarme con una virgen, y lo segundo, encerrar a una virgen en el interior de mi familia y que no tenga contacto con ningún otro hombre. Y luego la tapo. Se la ve mucha cara, se la ve mucho tobillo, se la ve el pecho. ¡Ey! No salgas, no te pintes, tal. ¿Por qué? Porque yo quiero estar seguro que mi ganado y mis cosas van a ir a mi hijo, no al hijo de otro que me ha dejado ahí la semilla. Eso que es una obsesión cultural, social, de un tipo de cultura específico y que se crea en las sociedades palaciales, seguramente el neolítico final, ahí, en el mundo indoeuropeo, pues no parece que exista. Hay una laxitud, una comprensión distinta de lo que es la consanguinidad. Pero es que además, como las mujeres tienen una vida libre y circulan libremente por la calle, se van a hacer cosas, tienen su propio patrimonio, se pueden divorciar de ti y un montón de cosas más que no les explico porque sería escandaloso para esta época, pero más o menos lo que tenemos es que la sangre no solo es la sangre propiamente dicha, sino vamos a decir como también el semen, la leche materna y la saliva, que son fluidos que establecen uniones entre los hombres que van más allá de lo otro. Entonces, claro, ustedes me dirán, el semen es normal porque transmite la carga genética y bueno, ahí hay un embarazo y tal. La leche materna, los hermanos de leche. Esa institución no se la tengo que explicar, sobre todo para los que somos más mayores, que lo hemos vivido. En los pueblos decían, ese es tu hermano de leche, porque a lo mejor tu madre tuvo un problema y tal, y te dio de mamar una madre cría y eran hermanos de leche, porque habíais compartido una sustancia del interior del cuerpo. Pero también la saliva, y aquí vamos a otra cosa que ya nos cuesta más entender. ¿Por qué? Antes, hay canciones sobre eso, el beso que tú me diste, no se besaba a cualquiera en la boca. No se metía lengua ni se daba saliva de los labios a cualquiera. Era la familia y los muy íntimos. Y aquellos que sentías por ellos un aprecio extraordinario. ¿Por qué? Porque había intercambio de fluidos y el fluido era también la sangre. Y eso creaba un vínculo que iba más allá del momento. Entonces la gente se pensaba mucho cómo repartía la familiaridad y la intimidad con las demás personas. Eso es tan contrario a los valores que actualmente estamos inculcando continuamente a las personas, tan contrario y tan opuesto, que es que a mí me llama mucho la atención, porque el cambio ha sido rapidísimo. Yo todavía, cuando era adolescente, intenté meter un poco de morro a una chica y me decía, ¿tú te crees que yo beso a cualquiera? Yo me quedé así y dije, no, ya veo yo que no. Bueno, pues esto tiene una raíz profunda, como casi todas las cosas que les estoy contando. Por supuesto que entonces
Las relaciones sanguíneas, o sea, la descendencia es una cuestión que a la vez es muy importante, pero que construye a los pueblos. ¿Y por qué? Porque esta gente piensa que, y además con mucha inteligencia, la gente que vive en un mismo territorio durante cientos y cientos de años, al final todos son parientes. ¿Qué es lo que decimos en los pueblos? Hombre, es que si te pones a mirar aquí todos somos primos. Que más o menos viene a ser verdad, básicamente. Entonces, si todos somos parientes, si todos compartimos más o menos la misma sangre, pues resulta que formamos parte de una misma entidad social y tenemos obligaciones de solidaridad, de respeto y de luchar hasta la muerte por esas personas, y eso es lo que crea el origen de las naciones. Que en la Edad del Hierro se ve muy rápidamente en el concepto que manejan los romanos, que los describen como etnos, populus, natio, pero también en otras organizaciones familiares como los clanes, el pagus, la civitas, que no deja de ser organizaciones sociales que están basadas en las relaciones vecinales, pero en unas relaciones vecinales de respeto y de amistad que antiguamente se concebían o que se conciben míticamente como el compartir la sangre. Y quien dice la sangre, pues también dice la saliva y esto tal. Bueno. Y ya terminando, la religión celta. De la religión celta sabemos un montón de cosas, pero de esto sí que necesito 2 semanas. Entonces lo voy a decir rápidamente. Actúan tanto mujeres como hombres, tanto como fieles como especialistas o oficiantes. Rito fundamental, los sacrificios, para agradecer algo o para realizar un pronóstico, es decir, igual que hoy en día nadie lo hace, pero ahí están, vamos a echarnos las cartas, o alguien va a echarse las cartas y nadie lo reconoce, para ver qué te depara el futuro. Esto era muy normal, sacrificar un animal y que un sacerdote te dijera lo que preguntas va bien, va mal, etcétera, etcétera. Vale. Y luego había otros tipos de rituales que se hacían en ríos, lagos, lagunas, cuevas, donde se depositaban o se entregaban cosas. Tenemos un panteón céltico que es incuestionable, en el que hay un montón de topónimos que tienen la denominación de los dioses a los que se adoraba en ese espacio. Por ejemplo, que los ríos tengan nombre de diosas y las montañas nombre de dioses, pues nos está indicando algo que las fuentes grecolatinas también recogen, como en lo alto de las montañas se adoraba a unos dioses y en las fuentes y en los lagos y en las cavidades a otros. El panteón es este, y yo tengo hecho aquí un cuadro precioso, a mí me gusta mucho cómo ha quedado, en el que voy ordenando, ¿no?, de las montañas hasta lo subterráneo, los distintos cultos y los tipos de rituales que se celebraban. Fíjense ustedes que de aquí para abajo todos son femeninos o a deidades femeninas. Que, a ver, yo a veces lo digo, que es que en el mundo mediterráneo también las mujeres tenían papeles dentro de la religión. Entonces no entiendo muy bien eso de que, no, es que estaban apartadas de la religión. No, es que los autores grecolatinos, que son unos elitistas y unos machistas, están educados en una sociedad con unos valores, para ellos las mujeres son invisibles. Y lo único que valen son los hombres. ¿Todos los hombres? No, la élite de los hombres. A ver si los grecolatinos nos hablan de personas anónimas. No, nos hablan siempre del rey de los no sé qué, el magistrado guerrero no sé qué, el embajador de no sé cuál. Los demás no existen. Si es que no existen. Los tendremos que buscar nosotros. ¿Cómo? A través de la arqueología y a través de la ciencia. Y también está claro, en las últimas décadas, que había mujeres que eran especialistas religiosas, igual que había diosas, y había mujeres que eran especialistas religiosas y tenían mucha importancia. Dentro de las características de las mujeres, había algunas que se describen como elementos para elegirlas como esposas, que no tienen siempre que ver que fuera buena paridora, que fuera muy trabajadora, muy honesta, muy recatada, etcétera, etcétera, sino que en el mundo céltico se valoraba también la capacidad mágica que tenía. La capacidad de relacionarse con el más allá, la capacidad intuitiva, la capacidad de manejar esas energías, ¿no? Y eso, pues lo que hacía era que transmitiera a su linaje un elemento de plus. Vamos a transmitirlo, por ejemplo, al catolicismo, donde las personas con más elementos místicos, religiosos y tal, se meten en una institución en la que no se dejan reproducirse. Y luego la gente dice, a lo mejor, pues es que yo no me creo que en el pasado la gente tuviera más intuición, que no deja de ser una forma de inteligencia, de metainteligencia, de formulación más rápida, etcétera, etcétera. A ver, si nosotros en Europa hemos hecho 2 cosas fundamentalmente, que es la gente con más inquietudes místicas, no dejarles reproducir, y a gente muy inteligente mandarles a los campos de batalla para que se mueran lo antes posible. O sea, que tenemos una civilización de milagro, porque en lo que se refiere a selección natural lo hemos hecho fatal. Pero bueno, esto es aparte. Bien, entonces, también tenemos que en el mundo céltico las mujeres tenían dignidad religiosa,
Eso no las impedía ser madres y esposas y encargarse de ordeñar cabras, vacas y todo eso, pero cuando llegaba el momento de cumplir su función, la cumplían exactamente igual que los druidas. Hay druidas con equipo guerrero, enterrados en las necrópolis, y peleaban igual que todos los demás. Bien, y tenemos el fundamento de todo esto, es el calendario económico y el céltico, que hace que cuando llegamos al final de este doble periplo deductivo-inductivo, lo que encontramos es que la visión del mundo que se puede condensar en un calendario anual encaja perfectamente desde lo ideológico y desde lo económico. Y si nosotros hemos visto en el calendario económico la importancia que tenía la mujer y sabemos también la importancia que tenía en lo religioso y en la administración del hogar, tenemos completo el papel de la mujer en la prehistoria. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que les tengo que decir es que si vamos a enunciar que las mujeres han estado apartadas del protagonismo de la historia, encerradas y reducidas, tendremos que ver en qué cultura han sido eso, porque en la que yo estudio, no. Entonces, establezcamos el origen de los fenómenos actuales que nos preocupan tanto, como es el machismo, como es esa ferocidad hacia la mujer incomprensible y esas tradiciones que la están humillando y tal, porque ese tipo de tradición no está en todos los lugares, está en determinadas formas culturales y se transmite casi siempre a través de la élite social, que en el mundo popular español y europeo el campesinado no leía los clásicos, pero los que leían a los clásicos estructuraban sus familias según los valores del Mediterráneo de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Y los sistemas jurídicos que nosotros hemos seguido durante siglos han tenido como marco de referencia ese ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que luego también estaba la tradición, que se respetaba en muchos sitios, la norma consuetudinaria como elemento de los juicios, en los juicios locales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es verdad que las mujeres han sido siempre elementos oprimidos? No. ¿Cómo lo van a ser si depende de la supervivencia de todos, de que todo esto funcione bien? Yo no tengo elementos para decir eso. ¿Que esa situación se da? Yo no la niego. ¿Que hay que buscar el origen? Vamos a buscarlo. ¿Cómo se transmite? Vamos a buscarlo. Es que se transmite de un modo que yo no quiero, porque a mí me gusta mucho esto, y me gusta mucho esta élite, me gusta mucho cómo está esta cultura y no quiero que cambie. Bueno, pues ese es tu problema. Cuando uno quiere mejorar las cosas, a veces tiene que podar el árbol y tiene que saber qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. En principio, la tradición europea que podemos ver a partir de la tradición indoeuropea en el mundo céltico, la incorporación de todos esos elementos ideológicos al mundo católico cristiano, con todas las salvedades que se tengan que hacer luego en el desarrollo histórico, han permitido que las clases populares vivan unas situaciones que son completamente distintas a la élite social, que es la que genera las ideologías y los problemas para hacerse con el control de los patrimonios. Ojo, que esto es importante. Y lo dejo aquí, que a buen entendedor pocas palabras bastan. Ya he hablado mucho, casi 1 hora y media. ¡Hala!